Otra tragedia, otro hecho violento ocurre ante una instalación federal, en este caso también de ICE, mientras un tirador, francotirador, según algunas versiones, disparó desde un edificio profesional hacia el estacionamiento de este estacionamiento, digamos, otro estacionamiento de las oficinas de ICE, esto en el oeste de Dallas. Y vamos a hablar de violencia política. Hoy le damos la bienvenida a nuestros analistas, Vanessa Vallejo, tenemos aquí analista de Voz, también Andrés Guilarte, encuestador y analista político, y Orlando Bendaño, periodista de Voz y también analista. Buenas tardes a los tres, un placer que estén de vuelta con nosotros. Andrés, ¿cómo interpreta, según vimos en la cuenta ex de Kash Patel, el director del FBI, el mensaje anti-ICE dejado por el atacante? ¿Escala, digamos, aún más la retórica promovida por activistas progresistas con lo sucedido a las 6:58 de esta mañana en Dallas? Sí, lamentablemente esto es una materialización de la narrativa que se ha manejado por ya de que estamos hablando de años, diciendo de que Donald Trump y todos los que son sus fans son todos nazis. El mismo gobernador de Minnesota, Walz, decía que el ICE lo comparaba con el Gestapo de los nazis. O sea, imagínate, cuando empiezas a decir ese tipo de categorizaciones y ese tipo de cosas, vemos incluso en el libro que dijo Kamala Harris, creo que fue anteayer, que tuvo una entrevista donde comparaba a Donald Trump con un dictador comunista. O sea, hay muchas personas en este país que sueltan categorizaciones y labels de lo más fácil y libre, sin entender que hay personas que por supuesto tienen problemas mentales. O sea, todavía estamos aprendiendo más de esta persona, pero si tuviese que apostar, diría que es que por supuesto que tiene algún tipo de problema mental, porque es el común denominador de todos estos ataques, incluyendo el que mató a Charlie Kirk, incluyendo los que atacaron al presidente Donald Trump el año pasado, es que hay una crisis mental en este país. Entonces, si a eso le sumas que empiezas a decir que la mitad del país todos son nazis, pues vamos entonces a encontrarnos personas como esta que, como se han empezado las noticias, en las balas tenía escrito anti-ICE. O sea, vamos a saber más información al respecto, pero lo que da a entender por ahora es de que su ataque era contra ICE, pero parece que fue matando a inmigrantes que estaban en el edificio. A todas estas, Vanessa, ¿qué medidas concretas se podría inmediatamente, un plan de choque inmediato podría introducir el gobierno federal para proteger, por ejemplo, instalaciones federales como este edificio de ICE, en el caso de esta mañana, penas de cárcel más intensas, un perímetro, un periplo más distante de las cárceles? No sé, habría algo que se podría hacer de inmediato. Asumimos que es un país de leyes, pero cuando vemos que son instituciones incluso federales bajo ataques, pues ¿qué quedaría, dirá el ciudadano del común, para todos los demás? Pues sí, la respuesta a esto en general suele ser obviamente aquellos lugares y aquellos centros que pueden estar en un alto nivel de peligro, eso se refuerza la seguridad. Y obviamente, por ejemplo, acá en Washington amanecimos con la Casa Blanca está rodeada por unas rejas, que seguramente viene de otro tipo, no sé, de peligros o de consideraciones o alguna visita, todavía se especula, pero sí, digamos, ese es el mecanismo oficial. Ahora, el asunto acá es que estos eventos que estamos viendo son muy difíciles de predecir, son muy difíciles de reaccionar antes, porque lo que estamos viendo es, en este caso, tiradores, que hay que señalar que es algo, digamos, nuevo en medio de la violencia que sí Estados Unidos ha tenido una historia de tiroteos, pero no de este tipo de tiradores así y no con este mensaje político, digamos, tan evidente y tan claro. Lo otro es que, por ejemplo, este es, hasta donde tengo entendido, era un centro de ICE, digamos, temporal, porque los centros de ICE que tienen detención durante días para la gente que está detenida, esos tienen mucha más seguridad. Entonces, por eso la seguridad de este no era tan alta, porque ahí no se quedan, digamos, durante Claro. días, sino que es donde se registran y ya. Entonces, es muy difícil cuando la violencia está a este punto impredecible, con tiradores en cualquier lugar. La verdad es que es un momento muy difícil para el país. A todas estas, Orlando, ¿cómo crees que este tipo de agresiones, de ataques, sabotajes, atentados, en fin, terminan afectando la moral de agentes federales y sobre todo de ahí para allá la percepción pública? Volvemos a lo mismo. Si pasa contra agentes federales que en definitiva responden a un mandato, no a un partido o no a una ideología, pues ¿qué esperanza va a tener el público en materia de orden público precisamente? Pero la motivación es completamente política, la que hay contra los agentes federales. Lo vimos durante las redadas y los allanamientos que estaban haciendo los agentes de ICE en estados como California, cómo se empezó a construir esta retórica anti-ICE que planteaban al ICE y a todos los agentes federales como enemigos de los ciudadanos. Esa retórica es precisamente lo que permite
que esta tragedia ocurra. Y al final es parte de lo mismo, ¿no? Esto es el mismo combustible que se le inyecta a los terroristas trans que hemos visto también en las últimas semanas. También es el mismo combustible que le da fuerza al asesino de Irina en su momento, porque en el fondo es la ideología, es la concepción de que lo que representa la tradición, lo que representa el resguardo de Estados Unidos como una nación que tiene valores, que tiene que cuidarse, pues merece ser destruido y atacado. Ahora, eso lo sabe, yo creo que todo el país ya ha quedado sumamente claro. Esto más bien debe ratificar que la lucha hay que continuarla, que se está haciendo una buena labor, que la violencia es precisamente muestra de que se está haciendo la labor correcta y hay que seguir, y yo creo que esa va a ser la determinación de la administración Trump. Andrés, ¿y estos incidentes crees que a nivel macro o a nivel a futuro podrían galvanizar a votantes en temas como inmigración, como seguridad nacional, como seguridad pública? Galvanizarías a los votantes republicanos, por supuesto, porque son los que ven que están, o sea, que si combinas esto, combinas también con Gavin Newsom, que estaban pasando la ley en California para que los agentes federales no pudiesen cubrirse la cara. Lo que están viendo es que hay una parte del país que no le importa la seguridad de los que tienen que estar, cuidarnos. Es la pregunta de siempre. Si ellos nos cuidan, ¿quién nos cuida a ellos? Y los republicanos son muy sensibles cuando se toma con el tema de salud, de seguridad pública, cuando se toma con el tema de back in the blues, proteger a los policías, proteger a los militares. Y si seguimos viendo este tipo de cosas, pues por supuesto que vería que eso no va a ser, por supuesto, un tema principal que llegue a un turnout, no pensaría que lo fuese, pero sí, sin duda alguna, se sumaría a lo que es el abanico de muchos temas que le importan a los republicanos. Por el contrario, no vería eso en los demócratas, ¿no? A los demócratas, al menos lamentablemente los más progresistas, quizás ven esto con otros ojos y no me quiero aventurar a qué es lo que pueden pensar cuando ven a una persona como esta haciendo este objetivo del gobierno federal, matando a personas y terminó de nuevo matando fue a dos inmigrantes que estaban presentes allí. Creo que realmente a ese tipo de votantes no lo ven de la misma forma como lo ve un republicano que sí se sentiría afectado directamente y como bien lo decían los compañeros, van a verlo como que es una razón de que el trabajo se está haciendo bien y tienen que seguir haciéndolo. Bueno, hemos visto conatos de violencia en instalaciones federales en las últimas semanas, lo hemos visto en California, lo vimos en Illinois la semana pasada, lo vimos en julio en Alvarado, al sur de Fort Worth, lo que pasó esta mañana, repetimos, en Dallas. Entonces, si abrimos el abanico a nivel nacional, Estados Unidos, Vanessa, es víctima, una nación de una violencia política como nunca antes, o lo magnifican, por ejemplo, las redes, lo magnifica que en un país de más de 300 millones de habitantes hay espacio para que suceda todo y de todo. ¿Cómo analizamos ese tema hoy en día? No, yo creo que sí estamos viendo, digamos, un aumento de esa violencia política en un sentido, digamos, si lo acotamos en un sentido muy particular, es decir, estamos viendo lo que decía antes, tiradores, estamos viendo gente que manda un mensaje muy claro, estamos viendo ahora un aumento de, digamos, los tiroteos o las masacres o los ataques de parte de gente que es trans. Y dado que la comunidad trans es una comunidad tan pequeña, el que haya habido 5 o 6, ya no recuerdo cuántos de estos ataques por parte de un trans, por ejemplo, en los últimos años, muestra que es una violencia bien particular, bien política, que apunta muy claramente de la izquierda a la derecha. Es cierto que el ambiente, digamos, de opinión es agresivo desde los dos lados, pero cuando vamos a los hechos, a quiénes son las víctimas, es muy claro que aquí las víctimas, en la mayoría de los casos, son de derecha y viene de alguien, de un atacante que tiene ideas de izquierda. A ver, Orlando, ese punto es siempre sensitivo cuando el gobierno decide no sacar a la luz los famosos manifiestos, las famosas declaraciones, los boletines de las personas que se quitan la vida luego de esas acciones. Luego esto genera un disgusto, no soluciona nada, no tenemos respuestas, no hace sino separar aún más a los dos pilares fundamentales de la sociedad desde el punto de vista ideológico. ¿Es justo asumir, analizar que el delito, ya lo mencionaba Vanessa, este tipo de delito viene hacia la derecha? Un profesor nos comentaba que hay un estudio importante por parte de la Universidad George Washington,
donde asegura el profesor y el estudio que hay más delitos protagonizados por la derecha que por la izquierda. ¿Tiene ideología en Estados Unidos la violencia política hoy en día? Mira, bueno, yo quisiera saber exactamente a qué evento se refiere este estudio, porque lo que queda claramente en lo que hemos visto en los últimos meses, años incluso, es que los eventos y atentados públicos que ha habido enfocados políticamente, con un trasfondo político, con una motivación evidentemente ideológica, están orientados a neutralizar a conservadores, a asesinar a conservadores o a aquellos que por alguna u otra razón puedan identificarse con la derecha. No hay duda de eso. La motivación detrás del intento de asesinato de Donald Trump, de los dos intentos de asesinatos de Donald Trump, el asesinato obviamente de Charlie Kirk, de lo que vimos en la escuela católica, etcétera, es ideológico, es político. Tratar de abstraer el elemento político, ideológico de esto es absolver unas ideas que le están haciendo mucho daño a este país y es eludir por completo una discusión que va a permitir abordar acertadamente el problema que está surgiendo. Si no se entiende que esto no es un problema ni de las armas, esto no es un problema social o un problema simplemente de salud pública o mental, sino un tema ideológico, nunca se va a poder resolver el tema, nunca se va a poder abordar de la manera correcta. Y Andrés, es interesante el punto porque de alguna manera, si pudiera demostrarse, vamos a poner el escenario, si pudiera demostrarse que hay una gran cantidad de ataques recientes, si pudiera hablarse abiertamente de personas, por ejemplo, que pertenecen a la comunidad trans, no está diciendo la sociedad estadounidense que todos los trans son gatilleros en potencia, claro que no. Se está diciendo que hay un segmento que está protagonizando estas acciones y que por qué no encontrar la causa específica, ya sea social, ya sea psicológica, ya sea clínica. Pero si echamos eso a un lado, como decía Orlando, y tenemos miedo al analizar el asunto simplemente porque se es políticamente incorrecto, cuando en realidad estamos intentando analizar, entender un termómetro social, no le estamos haciendo ningún favor al futuro, a lo que puede volver a suceder mañana. Sí, y fíjate, muchos caemos en el error de pensar que correlación significa causa, ¿no? Si hay más asesinatos, por ejemplo, tomando tu ejemplo, si asumimos que hay más casos que son de personas trans, esa correlación, sube este dato, sube de otro dato, significa causa. Para eso es que hay que hacer las preguntas, como tú bien lo dices, ok, si esta correlación existe, hay que hacer un estudio realmente de por qué ocurre esto, para que podamos llegar a una situación como sociedad de poder tener que esto se prevé. Y este tipo de conversaciones las estamos viendo ahorita y va con el punto que decías antes. Son estas conversaciones nuevas, se pasaban en los 90, cuando, por ejemplo, cuando ocurrió la masacre en Columbine, todos los niños que mataron a eso. Cuando cada vez que ocurre una masacre en una escuela, cada vez que ocurre una masacre en otra, siempre llegamos a esa pregunta. Bien sea ahora que sea el tema de los trans, pero de las preguntas normalmente son, hay que acabar con la segunda enmienda, ¿verdad? ¿Las personas necesitan rifles o no? Claro. Todo esto necesita realmente un estudio, pero para tener algo muy en cuenta, como lo que decías que mencionaba el profesor con el que hablaste antes, el Cato Institute, que fue una organización con la que yo trabajé hace muchos años, publicó un estudio hace una semana, creo, donde precisamente veían este número. ¿Cuántos de los que habían asesinado entre los 70 hasta el 2024 fueron políticamente motivados por la derecha y por la izquierda? Sacaron un número entre más o menos 680 personas de los que habían hecho asesinatos de ese tipo, y la mayoría de personas, según este estudio, decían que eran personas con motivaciones de derecha. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú ves más a fondo la metodología del estudio, categorizan a las personas que tienen ideología de izquierda como solamente si están motivados por temas de derechos de animales, derechos ambientales o con sentimientos antipolicía. ¿Dónde dejas ahí los antifa? ¿Dónde dejas ahí el sentimiento que tienen todas las personas de eso? ¿Dónde dejas ahí el tema de que estamos en un contexto que es lo diferente? Por ejemplo, en los 60 cuando mataron a Kennedy, mataron a Luther King, cuando mataron a Malcolm X, en los 60 no veías a un lado diciendo que el otro lado eran todos nazis, no veías diciendo de que Donald Trump es un dictador, de que ICE es el Gestapo. Esa es la principal diferencia que tenemos hoy en día. ¿Cómo tú cuantificas esa narrativa que otra narrativa, otro lente totalmente diferente con otros ingredientes y no necesariamente más convenientes, al contrario, mucho más sensitivos y hasta candentes. Chicos, no se nos vayan, vamos a una pausa publicitaria muy rápida. Usted, por supuesto,
como televidente que nos disfruta acá, no se mueve de sus asientos. Continuamos con nuestros analistas. Venimos hablando de lo que se ha hablado en las últimas horas sobre Venezuela y qué pasó anoche en algunas estaciones de la cadena ABC. Volvemos.